Nos visitan hoy en Censurado Daniel Escotorino, un dirigente de Unidad Popular. Lo dije bien esta vez, ¿no? Pero perfecto. Porque no sé, hay una semiótica ahí entre unidad y unión. No, vos sabés que siempre aclaramos porque Unión Popular, acá en Salta, pero también a nivel nacional, allá en los años 60, fue la expresión de lo que se llamó el neoperonismo. Esos sectores que postulaban, a partir del golpe de Estado, seguramente ya vamos a hablar, y del exilio y proscripción de Perón, surgían estos partidos que, si bien se reivindicaban como peronistas, pero más bien tendían a ser un peronismo sin Perón. Uno de esos partidos fue Unión Popular. Y bueno, acá en Salta también creo que existe todavía un partido con esa denominación. Unidad Popular tiene un simbolismo y una cercanía más vinculado, por ejemplo, al gobierno de Salvador Allende, ¿no? El frente, la coalición Unidad Popular, por eso era que gobernó tanto cuando yo te decía Unión Popular. Claro, no, Unión Popular es más bien conservador. La Unión Provincial es más conservadora. No, sí, la Unión Provincial era el partido, partido de la conservador. Claro, el viejo partido conservador de las clases altas salteñas. De Salta, sí. Y bueno, y lo que vos te haces referencia a Unión Victoria Popular. Ese es el otro partido, claro. Sí. Que creo que ese fue el cambio de denominación que hicieron, sí, de Unión Popular a Unión Victoria Popular. Ah, bien. Así que, Daniel, vos te reivindicás peronista, ¿verdad? Yo en lo particular sí me reivindico como peronista. No me reivindico, soy peronista. Bueno, esta semana le dieron de todos lados al peronismo, sobre todo al peronismo kirchnerista, ¿no? Bueno, el otro día también en otra entrevista me planteaban eso, y yo le recordaba la frase de Néstor, cuando apenas asumió y se comenzó a hablar de kirchnerismo, y él decía, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Claro, no nos bajen el precio. Somos peronistas, decía Néstor. Yo creo que siempre existió esta tendencia político, comercial, si se quiere, ¿no? De poner este tipo de marketinera, ese es el término ahora van a hacer el xilofismo, ¿no? Medio difícil para pronunciar. Pero no hacía ruido, sonaba extraño, kirchnerismo. Nos costaba pronunciar. Hoy kirchnerismo está ya asimilado en nuestro lenguaje. Sí. Bueno, en un par de meses, años, el año que viene va a ser, ¿no? va a estar ya incorporado ahí. Ya vamos a aprender a pronunciar bien. Bueno, y así como estuvo el menemismo, y estuvo el dualdismo, y el fujimorismo, y el urtubeicismo. Sí. Bueno, con distintos grados de inserción política y de llegada política, pero sí es verdad que el kirchnerismo en todo caso se constituyó en una corriente interna dentro del peronismo, dentro del movimiento peronista, y creo que trasciende también al peronismo, ¿no? Porque esa era la intención de Kirchner cuando planteó el proyecto de la transversalidad, sí. Algo que vaya más allá de lo que era en ese momento la identidad partidaria del PJ. Bueno, creo que estaba bien. ¿Unidad Popular tiene una postura con respecto a la condena, a la confirmación de la condena de Cristina? Sí, absolutamente. Sacamos un comunicado también muy duro, por supuesto condenando la condena, denunciando la condena como un elemento más de persecución política, con todos los elementos judiciales, jurídicos, que demuestran que nunca hubo una comprobación real de los delitos que se le imputa a Cristina. También así hemos planteado que esto forma parte de una forma de persecución política, la guerra judicial, ¿no? Realmente se habla de lawfare. Bueno, yo creo que también a eso tenemos un poco que sacarle, dejar de lado esos términos que la gente no termina de entender. Guerra judicial, una persecución por parte de la justicia, convirtiéndose en un apéndice político de un bloque de poder. Te invitamos a ver acá de que la casualidad no es una categoría política. Y la verdad nos permite hoy también desmistificar, hoy que estamos recordando, cuando se asesinó en los basurales de José León Suárez, en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, un 9 de junio del 56, a militantes, a dirigentes sindicales. Y unos días después, el 12 de junio, ahora este próximo jueves, el fusilamiento del general Juan José Valle de Cogorno, en La Plata, y de otros oficiales del ejército argentino que fueron fusilados. ¿Y por qué digo esto? Ese 24 de marzo también estábamos recordando el golpe militar, porque en esta nueva generación digital se ha instalado que la grieta es un fenómeno, como si fuera un fenómeno que apareció el 25 de mayo del 2003 con Néstor Kirchner en la Casa de Gobierno. Bueno, no. Estas cosas pasaron en el país. Fusilaban y asesinaban gente por ser peronistas.
El próximo lunes, 16 de junio, se conmemoran, sí, los 70 años cuando bombardearon aviones de la Fuerza Aérea Argentina y también de la Marina. Bombardearon la Plaza de Mayo un día hábil, no era una manifestación peronista, no, había argentinos y argentinas que transitaban como un día más allí. El golpe del 55 también, que lo vamos a conmemorar en el mes de septiembre, 16 de septiembre. Pero si queremos ir un poquito más para atrás, podemos empezar con el derrocamiento de Irigoyen y su encarcelamiento en la isla de Martín García. Hasta el abogado le metieron preso a Irigoyen. Espero que mi abogado no corra la misma suerte, pobre. Y él lo dejen en libertad. Pero bueno, nunca se sabe con esta gente. Al de Irigoyen lo metieron preso. Esta es la verdad de la milanesa. Y si quieren ir un poquito más para atrás, a los mentores periodísticos y políticos que quieren hacer convencer a los argentinos que por ahí no les gusta la historia, que esto empezó el 25 de mayo del 2003, podemos ir un poquitito más para atrás y podemos ir, por ejemplo, cuando degollaron al Chacho Peñalosa, ¿no? Y clavaron, después de haberse rendido, fue vencido en una batalla por el ejército mitrista, entregó las armas y lo mataron y lo lanzaron. No solamente eso, le cortaron una oreja primero y la mandaron a San Juan como prueba de que había muerto, y después le cortaron la cabeza y la pusieron en una pica en la plaza en Oltra. Y a su mujer, encadenada, le hicieron barrer la plaza de San Juan, humillación. Así que los que nos hablan de la grieta, que se hagan cargo de lo que hicieron en la historia argentina. Podemos ir un cachito más para atrás todavía. Y bueno, podemos hablar del fusilamiento de Dorrego, y si quieren ir más para atrás, con el nacimiento de la patria, cuando envenenaron a Moreno. En fin, a ver, en algún momento vamos a tener que discutir en serio la historia argentina, qué es lo que pasó, para que no nos sigan dividiendo inútilmente a los argentinos, porque estas divisiones, lejos de favorecer al pueblo, aún aquel que se siente antiperonista o antikirchnerista, finalmente termina perjudicándolo con procesos económicos que destruyen el presente y el futuro de los argentinos, porque de eso se tratan estos hechos. Esconden en la defensa de un modelo económico. Cuando se produce el golpe en el 55 y se derroca a Perón, lo que se quiere es terminar con un modelo de distribución del ingreso que no era aceptado por los poderes hegemónicos económicos en la Argentina. Tan simple y tan sencillo como eso. Perón se había negado a formar parte del Fondo Monetario Internacional. Argentina no había firmado el acuerdo de Bretton Woods. Y lo primero que hizo el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora fue adherir al Fondo Monetario Internacional y ahí empezar un largo proceso de endeudamiento que, salvo interregnos muy breves, el del propio Perón, cuando retorna en su tercera presidencia y cancela un préstamo del Fondo Monetario, y el que se inicia en el 2003. Un proceso de endeudamiento que hoy aún no solamente persiste, sino que se acrecienta. Cuando venía para acá, estaba escuchando un nuevo préstamo con bancos privados del Banco Central de 2.000 millones de dólares para acrecentar reservas. Porque este modelo tiene fecha de vencimiento, este modelo se agota. Lo sabemos porque es una copia de lo que hizo Martínez de Oz, de lo que hizo la convertibilidad durante los años 90, y que se sostiene durante un tiempo con este dólar barato y esta suerte de estabilidad en los precios que en realidad todo el mundo sabe lo que sale cuando va al supermercado. No hace falta que lo venga yo a contar. Así que mientras caminen por la calle libres de polvo y paja, los que hicieron megacanjes, endeudaron 2 veces al país con el Fondo Monetario y lo siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares. Los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque yo soy una fusilada que vive, en definitiva. Soy una fusilada que vive. Bueno, vamos a hacer abuso de tu autoridad como historiador. Muchas gracias. Un exceso. Bueno. A ver, sí, está bueno
todo ese relato, esa cronología hacia atrás que va haciendo de todos los antecedentes de persecución, de fusilamiento, que efectivamente habla de una... No, ¿viste? Se habla de división como si fuese, bueno, estamos divididos. No, son proyectos antagónicos que en nuestro país nunca fueron resueltos. Nunca fueron resueltos porque el modelo que se impuso en ese siglo XIX, el modelo de organización nacional, que culmina a partir de la década del 80, ya con la implementación de la oligarquía, el modelo agroexportador, fue un modelo de beneficio para las minorías, la oligarquía agropampeana, y pues, después la oligarquía, la burguesía tucumana, por supuesto la litoraleña, la mendocina, y después, bueno, como especies de acuerdo, pero que tenía como gran perdedor efectivamente las economías regionales, las minoritarias, los sectores populares, que además en el caso de fines del siglo XIX se estaban reacomodando. ¿Por qué? Porque se venía de un proceso de exterminio, tal como decía así Cristina, la famosa carta de Sarmiento a Mitre, no ahorre sangre de gauchos, es lo único humano que tienen y es un abono útil para el país, le dice, con lo cual no es que mataron solamente al Chacho Peñalosa, fue una campaña de exterminio. Los relatos, los testimonios sobre esa época. Miren, cualquier película de estas que se ven, voy a poner un ejemplo, Corazón Valiente, ¿no? Todos hemos visto Corazón Valiente, Mel Gibson, Wallace, el héroe escocés, de los ingleses arrasando aldeas, degollando personas. Bueno, queda chiquito a lo que hacían acá en el oeste argentino, en el noroeste argentino, las fuerzas de la Guardia Nacional, buscando disciplinar, exterminar a los gauchos, a las montoneras federales. Violación de mujeres, ahí habla de Victoria Romero, la mujer, la viuda del Chacho Peñalosa, que efectivamente después de asesinado Peñalosa, es obligada a ir caminando desde Olta, Catamarca, hasta San Juan, encadenada, para que se entienda también el nivel de humillación a lo que se le quería someter, y es obligada a barrer la plaza de San Juan, cuyo gobernador era Domingo Faustino Sarmiento. A mí me contaban sobrevivientes de lo que fue el genocidio acá en la Argentina en el 76, en Metam, que los metían preso por subversivos, supuestamente, y los sacaban al otro día como castigo a barrer la plaza. No te digo que iban encadenados, pero era una forma de humillación, o sea que es algo que se ve que quedó, ¿no? No, bueno, es que... Estamos, hablando de Metán, que es uno de los lugares, se puede decir, más reaccionarios acá en Salta, ¿no? Sí. Más oligarca. Sí, bueno, tiene toda una historia, ¿no? También con la dictadura militar, antes también con el asesinato de Rizo Patrón, que aparece asesinado en la plaza principal de la ciudad. Totalmente. Rizo Patrón fue... era un diputado provincial del Partido Justicialista durante el gobierno de Ragone. Pero bueno, ahí también me parece que lo que deja flotando en el aire Cristina es, bueno, ¿qué hacemos entonces? No alcanza con conocer la historia. La historia nos va a servir para explicar, entender, indignarnos, pero lo que nos está diciendo también es que tenemos 200 años de historia donde nunca hemos podido terminar de plasmar un modelo que de alguna manera siente las bases de un desarrollo, de un modelo nacional a largo plazo y permanente. ¿Por qué nunca se pudo plasmar esto? Entre otras cosas porque la característica de la burguesía argentina, de la oligarquía del siglo XIX, es una oligarquía parasitaria. No le interesa producir, no le interesa el bienestar de las mayorías. Lo suyo es avaricia pura. Ganar como sea, ganar lo que sea, y el resto, y que el país se pudra. Claro. Cosa que, por ejemplo, no sucede con la burguesía brasileña o con la norteamericana, por poner dos ejemplos. Incluso, en ciertos aspectos, también con la chilena. Las clases dominantes argentinas son muy particulares en su configuración mental. No son clases productivas. Muy. Por eso apelan a estas herramientas. Se habló, la persecución política, los golpes de estados, las masacres, y luego vino una etapa, si se quiere, más moderada, con los golpes mediáticos, los golpes económicos. Alfonsín también padeció un golpe económico con la hiperinflación en 1989, que le sirvió a esos sectores para, digamos, poner al futuro gobierno peronista de Carlos Menem en un marco de tranquilidad, ¿no? Bueno, ojo porque te puede llegar a pasar esto. Y recordemos que Menem asume en julio de 1989 y a fines de 1990 tenía otra vez brotes de hiperinflación con la gestión de Herman González.
cae Herman González y entonces ahí sí, agarra la manija Domingo Cavallo, que venía de ser embajador en Estados Unidos y que había sido funcionario de la dictadura militar, responsable de la estatización de la deuda privada, con la cual la deuda externa argentina se quintuplica. Cuando derrocan a Isabel Perón en 1976, la deuda externa era de 6.000 millones de dólares. 5 años después era de 36.000 millones de dólares. Mucho tuvo que ver con esto, la bicicleta financiera, que después llevó a la quiebra, a la crisis de los principales grupos productivos y financieros también, y Cavallo dijo, no se preocupen, le vamos a pagar nosotros. ¿Nosotros quiénes? La sociedad, el pueblo. Quiero decir que también todavía estamos pagando la deuda externa de la dictadura militar. Y también hay que decir entonces que en todos estos gobiernos, estos 40 años de democracia, hemos vivido con una herramienta que diseñó la dictadura militar, que es la ley de entidades financieras. La ley, para decirlo, la ley de la timba financiera, la que permite, le saca poder al Banco Central, se la pasa a las entidades financieras para que puedan establecer ellos con cierta libertad sus tasas de intereses, etcétera. Y esto también tiene que ver con ese modelo neoliberal que comenzó a gestarse en la década del 70, hoy pervive. Entonces digo, yo vuelvo, siempre soy muy autocrítico en términos generales, ¿no? Ya sabemos la voracidad, la ferocidad, la malicia, la perversidad de esta gente. Entonces, frente a esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? ¿Y cuándo vamos a ponerle un límite? El Frente de Todos, recién decía Cristina también, habló de la deuda contraída por Macri. Y creo que ahí estuvo el germen de nuestra derrota. No haberle puesto un límite a los responsables de esa deuda. Sturzenegger, Caputo, Macri, hoy tendrían que estar presos. Y si hoy hubieran estado presos, Milei no hubiera sido presidente. Porque además eso hubiera sido una señal para los sectores, para este bloque de poder, de disciplinamiento. ¿Qué es lo que hacen ellos con nosotros? Nosotros no supimos ponerle ese límite, disciplinarlos y decirle, hasta acá llegaron. Bueno, lo que pasó fue un grave error de Alberto Fernández, ¿no? Del gobierno de Alberto Fernández, en el cual el Frente de Todos fue parte también de eso y justamente no se dio medidas ejemplificadoras con respecto a eso, al endeudamiento. Además, eso se conoció, se intentó, como dicen, refinanciar o reperfilar esa deuda, pero sin embargo terminó colapsando el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, es que colapsó por eso. Justamente porque por terminó reperfilando, ¿viste estos términos que usan, claro, ¿no? Para, sí, para, renegociando la deuda, pero de mala manera, cuando, que te hace un cuello botella después y te termina ahogando el gobierno con inflación, Por supuesto, porque vos asumís obligaciones de pago y cuando vos tenés que pagar algo, vos tenés que sacar la billetera y decís, che, esto que yo tenía planificado para hacer tal cosa, obra pública o lo que sea, remedios, comida, ropa, lo que sea, che, no, esto ya no. Esto ya no, porque bueno, hay que pagar la deuda. Así es. Y entonces nosotros, en ese momento Claudio Lozano, el presidente de Unidad Popular, era uno de los presidentes del Banco Nación. Sí, recuerdo. Que llevó adelante toda una gestión de recuperación, de saneamiento del Banco Nación, recuperando los fondos que estaban al servicio de estos sectores usureros y los puso al servicio de los sectores productivos claro, de las fue pymes. En el caso de Vicentín. Vicentín era uno de ellos. Bueno, esa agachada nos costó muy caro. Porque arremetió y al arrugar eso se vio como un gran signo de debilidad y avanzaron con todo. Claudio dijo en ese momento, esta renegociación al país le va a significar recesión y le va a significar también inflación. Y la derrota del campo popular. Claro, por supuesto. Efectivamente, bueno, vinieron las críticas internas de un sector del gobierno, Claudio fue eyectado del gobierno, pero un año después el gobierno estuvo a punto de caer por esta crisis. Sí. Me acuerdo cuando Berkovich adelantó, creo que en el mes el mes de julio, una cosa así, antes que finalice el gobierno, adelantó que se caía el gobierno. Bueno, y ahí es donde asume Massa y trata de terminar el mandato y todas esas cosas, ¿no? Claro, vos fíjate cómo Massa, de alguna manera, a partir de ahí, se convierte prácticamente en un presidente sustituto porque Alberto Fernández quedó totalmente debilitado, golpeado interna y externamente, y a partir de allí toda la gestión de lo que quedó del Frente de Todos se hablaba solamente de Massa. Sí. Alberto Fernández pasó a ser una lamentable figura decorativa del gobierno. Bueno, ahí también hay que ver... Pero el muchacho estaba bien entretenido, parece. Las causas de lo que estamos pasando hoy. Claro, y esa desprolijidad y eso. Falta de responsabilidad total de Alberto Fernández, ¿no?
Pero por supuesto. A ver, Alberto Fernández, yo creo que de todo el conjunto lo que era el Frente de Todos, ¿no? Creo que tiene, yo no porque me parece que no hay que quitarle responsabilidades a quienes fueron los armadores del Frente de Todos, porque una coalición de ese tipo, yo no recuerdo, y creo que no hubo en nuestra democracia, una coalición progresista popular de la envergadura como fue el Frente de Todos. Prácticamente todos los partidos de izquierda, centroizquierda, progresistas, populares, peronistas, estuvimos dentro de ese frente. Entonces, me parece que ahí también hubo responsabilidades en no haber sabido darle un volumen, un continente político a una categoría de coalición política, no de coalición electoral. Los mecanismos de coalición. Exactamente. Algo que nosotros también reclamábamos. Porque no había participación o incidencia en lo que pensaba el colectivo. Ninguna. No se sacaba de esa forma no había un ámbito, de los conflictos. No había un ámbito donde discutir, donde procesar el debate que se venía dando. Era un momento realmente muy interesante, porque además coincidía con una especie de, una reaparición de una segunda ola progresista en América Latina, después de lo que había sido Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, los gobiernos estos, ¿no?, que van y vienen en Perú, aparecía en Colombia con más fuerza lo que hoy es el gobierno de Petro. Arce también, claro, dentro de lo que era fue el golpe a Evo y luego la sucesión de Arce, ¿te acuerdas? Claro, fue durante el gobierno de Arce Alberto. fue en el momento, 2020, ¿no es cierto? Fue durante la pandemia. Sí. Entonces vos fijate que... Claro, y eso me parece que también no se supo leer. Bueno, la muy buena experiencia de AMLO, López Obrador, en México, que hoy es continuada por Claudia Sheinbaum, ¿no? Una gestión que, dentro de las características, ahí está otro ejemplo, de un país como el mexicano, con lo que significa ser vecino de Estados Unidos, de estar atravesado además por esta invasión, este verdadero cáncer que son los cárteles de la droga, y sin embargo hay un marco de acuerdos políticos entre los partidos, pero fundamentalmente entre los distintos sectores sociales y sobre todo, digamos, por los sectores propietarios, capitalistas, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que no tiene nuestro país por las características de nuestra burguesía nacional. Sí, bueno, que de nacional no tiene nada, que nunca pasó a ser una burguesía industrial como el caso de Brasil, Brasil, ¿no? Me parece lo que hace referencia, me parece más comparable la oligarquía argentina con la boliviana y peruana, ¿no? Más conservadora, menos industrializada. Fíjate vos, ¿no? Uno tiene la imagen de una Argentina industrializada en comparación a Bolivia o Perú, pero lo que pasa es que, ahí el proceso de transformación de esa oligarquía, de ese sector agroexportador en burguesía industrial, tuvo que ver con el incentivo de un contexto histórico, la Primera Guerra Mundial, ¿no?, la crisis del 29, la industrialización por de importaciones, pero luego un Estado presente que se convierte en un actor económico, ya no solamente en un actor regulador, era un actor económico, un actor que interviene con empresas del Estado, en la industria naviera, en la aeronáutica, en la petroquímica. Eran elementos necesarios de un país que justamente carecía de esto, de esa burguesía con sentido de inversión, de riesgo, de producción. Claro. Cuando hacia finales de los 50 Perón vislumbra que ya no alcanzaba con este modelo de sustitución de importaciones y necesitaba dar un paso más hacia un modelo de industria pesada, de siderurgia, que es lo que después... Que en realidad lo inició. Claro, es cuando es lo que va a ser Frondizi después. La fábrica de barcos. Efectivamente, sí. Lo derrocan, pero ahí viene otro tipo de, digamos, lo que llevó adelante Frondizi con el desarrollismo, ¿no? Que ya más bien estaba vinculado a un vínculo con el capital extranjero. Y allí es donde comienza a desarmarse esta burguesía nacional. Estamos hablando de fines de la década del 50. Comienza a ver con ojitos más picarones los intereses y los beneficios de aliarse con el capital norteamericano. Y bueno, ahí es donde se sacrifican su intención, su interés, su adhesión a un modelo nacional. Y esto, va a generar todos estos vaivenes de la década del 60, ¿no? Sí. El golpe con la Alianza del Progreso. Sí, la Alianza del Progreso en los años 70, 80. La Alianza del Progreso, principios de los 60. Por eso ahí culmina todo este movimiento que decís. Y a partir de ahí comienza otra influencia de esos grandes poderes económicos sobre América Latina, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero viene la influencia de ellos, pero
también viene el dejarse influenciar, ¿no? Claro. Claro, obvio. Sí. Factor súper Más peligroso importante. el criollo que nos vende, dice, Y que el gringo que nos compra, decía Claro. Jaureche. Claro, en Argentina dijeron, sí, ay, qué lindo que está, me gusta. Brasil no. Brasil, aún incluso con las dictaduras militares, esa burguesía se fue consolidando, entendiendo la necesidad de hacerse fuerte para poder competir con el capital norteamericano. Y bueno, ahí está hoy ese modelo que le permite a Brasil ser uno de los pilares de lo que es hoy el BRICS. Sí, lo No, escuchaba- nada es casualidad ni de un día para el Lo otro. escuchaba a García Linera el otro día en una entrevista con Toñetti y hablaba justamente de esto, de que ellos en el primer gobierno de Evo Morales fueron por las empresas que estaban en manos estatales, que eran estratégicas, las estatizaron, negociaron con las empresas extranjeras sobre las regalías, casi un 80-82% para el Estado boliviano y un 18% para las empresas extranjeras que explotaban petróleo en Bolivia. Entonces, dice, pero eso nos dio el suficiente capital como para sostener un crecimiento, mejorar las condiciones de vida de casi el 95% de los bolivianos por un lapso de 15 años. Es decir, pero todo se agota. Dice, ese modelo se agotó con esa instancia y dice nosotros, y ahora era con qué seguimos, dice, porque era una crítica de él hacia el progresismo. El progresismo no se puede quedar en lo que logró, porque pasa a ser un Estado conservador, ¿sí? O un movimiento conservador. En ese caso, decía que ellos, el paso siguiente que nunca se había dado era con los sectores agroexportadores, ¿no? De Bolivia. Digo, acá en Argentina se avanzó un montón, ¿sí? Y luego en el gobierno de Alberto Fernández como que se detuvo todo, ¿no? Era un gobierno de que no solucionaba absolutamente nada los problemas de la gente, los trámites que se hacían y la crítica que la misma Cristina Fernández hace es, ibas a solicitar un turno de médicos y había un Estado totalmente ineficiente. Entonces, Bueno, pues fíjate esto que vos decís. Yo creo que en realidad también es que el modelo medianamente post-neoliberal del 2003 también sentó las bases para la posibilidad de superar el neoliberalismo. Cuando hablamos de un neoliberalismo en términos económicos, estamos diciendo esto de el poder financiero que se impone sobre la capacidad de producción del país. Entonces, o lo que después vino en su segunda etapa, el modelo extractivista, que es, digamos, para volver al modelo de superexplotación de los recursos naturales, también en un momento donde la coyuntura mundial favorecía por la alta demanda de distintos tipos de recursos minerales, naturales, etcétera, ¿no? Y Argentina estaba en el momento ideal. El avance de la sojización, y por otro lado aparece todo esta corriente extractivista vinculada a la explotación de gas, petróleo, claro, bueno, y pero, otros tipos de minerales. Claro, pero aparte el precio internacional internacional de los commodities en ese momento, especialmente la soja, exactamente, le dio ese viento de commodities, cola al kirchnerismo o al peronismo para que pueda desarrollar un buen gobierno. Pero sobre todo el primer mandato de Néstor, que después fue el primer mandato de Cristina, que luego el segundo mandato de Cristina empieza a haber problemas, ¿no? Problemas económicos y financieros, que termina con la llegada de Mauricio Macri, posteriormente la vuelta de un Alberto Fernández, un socialdemócrata, y bueno, y hoy tenemos este personaje de presidente, ¿no? Es que por eso decía esto, en ese momento, y aún aprovechando toda esa coyuntura tan favorable que a Argentina, ustedes recordarán, en Argentina se hablaba del crecimiento a tasas chinas, 6, 7, 8% de crecimiento anual, era pero extraordinario. Claro. Y por supuesto que el gobierno eso también lo volcó a programas de desarrollo social, de contención, de inclusión social y de fomento de reindustrialización. Que reindustrializar no significaba un modelo industrial en sí mismo. ¿Por qué? Porque también en el contexto mundial todo este proceso de deslocalización de la producción impactó, y Argentina no tuvo un programa, un proyecto para contener esa línea, ¿no? Claro, ese producción proceso. informática ya. Bueno, entre otras cosas. Recuerden que también es un momento donde hay un fuerte conflicto. Se hablaba de la guerra comercial entre Brasil y Estados Unidos por la fabricación de los chips, ¿no? Sí. Entonces, bueno, fíjate, No, que sigue ahora, justamente estaba escuchando ayer que hay problemas ocasionados justamente por la inteligencia artificial y el desarrollo de los chips, esto de última generación con superconductores, y Estados Unidos que tenía vedado la venta de chips tecnológicos a China, justamente para que no saque ventaja en esta guerra comercial, ¿no?
Bueno, ahí Estados Unidos hoy tiene un problema enorme, porque cuando Donald Trump hablaba de la guerra de aranceles, ¿no? Le impone aranceles chinos Claro. a China, y en un momento los fabricantes de iPhone le dicen: che, discúlpame, pero yo iPhone, este aparatito lo fabrico con productos que vienen de China. O sea, ya el tipo, en su intención de volver a ese estado o a ese proyecto industrial cerrado, endógeno, él mismo De mantener termina el entendiendo control. que ya es imposible en este modelo. Claro. Entonces, El tiene modelo que ellos revertir. mismos impulsaron, ¿no? Es que claro, fue Esa globalización de la economía que ellos mismos impulsaron. lo dijo el vicepresidente Vance, ¿no? Que dijo: Sí. fracasó la globalización porque el proyecto nuestro, que decía que estaba pensado para que los ricos seamos más ricos y los pobres sigan igual de pobres o más pobres, bueno, esto no pasó porque hoy China es más rico que nosotros. Sí. Claro. Bueno, no está hablando, digamos, de la pobreza nuestra, Bueno, ¿no? Humana. bueno, hubo una reunión en el Partido Justicialista Nacional ayer de diputados y gente relacionada con el partido directamente, o sea, de peronistas, y refiero a que hicieron un cronograma de actividad en el PJ y arrancaron por los más cercanos, ¿sí? Y bueno, después de esta reunión hubo algunas repercusiones. En este momento el objetivo más inmediato, además del repudio, además de señalar el carácter ilegítimo de un régimen, que a una expresidenta se la trate con decoro. Porque eso que está sucediendo ahora, del manoseo, de si va para acá, si va para allá, le hace mal a la imagen del país. No solamente están metiéndose con la líder de, por lo menos, un 35, un 40% del pueblo argentino, se están metiendo con la identidad del país. A cortar los accesos a la capital o a la provincia, ¿creen que eso le generará apoyo por parte de la ciudadanía o rechazo? Yo te hablo de las actividades en las que participo yo, porque después también, vieron que algunos de tu canal hablaban de autoatentado con Cristina, también hay algunos autoatentados que se hacen otros, porque hay mucha trampa acá, hay mucha mentira. La protesta que se está haciendo en la Plaza Lem es absolutamente pacífica y está lleno de policías. Entonces, las expresiones de protesta popular existieron en este país siempre. Cuando ustedes querían hacer protestas por la 125, cortaban todas las rutas, tiraban leche y nadie los reprimió. Nadie los reprimió. Entonces, respeten el derecho que tenemos los que estamos en contra de este régimen mafioso, protodictatorial, que ha perdido toda legitimidad. No se quedó con las ganas de Ha perdido toda decírselo, legitimidad. ¿no? Ya empezó con la criptoestafa. Siguió con insultar a los discapacitados y a los jubilados. Pero ahora con la proscripción de la principal líder del principal partido de oposición, que es el Partido Justicialista, no es mi partido, ¿eh? Yo soy de otro partido, pero este es el principal partido de oposición. Con esta proscripción terminó la legitimidad del gobierno. Se acabó el régimen democrático en la Argentina. Entramos en otra etapa y los que creemos en el Estado Social de Derecho no tenemos otra que con la Constitución nada más. Pero esto es un golpe judicial. Es un golpe a la democracia. Pero ¿cómo que no? Obviamente para mí el juicio es un juicio absolutamente irregular, por parcialidad, por falta de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La Corte le clavó el último clavo al cajón del kirchnerismo? Mira, Milei es un necrófilo. Es un necrófilo, le gusta la muerte. Es un perverso, es un enfermo que quiere lobotomizar a la sociedad. Pero lo que dice Milei es paparruchada de un payaso y de un bufón de corte. Acá los que gobiernan son Sturzenegger, Caputo y Patricia Bullrich. Y Caputo financió, Es lo no que sé si se acuerdan, decía ¿se acuerdan de esa Daniel. guillotina? Es lo que decía decía muertos, Daniel, presos o ¿quiénes exiliados? son los que están Esa la pagó Caputo, ¿eh? al frente de todo La pagaron las esto? empresas de Caputo. Entonces, veamos de dónde empieza la violencia, porque obviamente la violencia engendra violencia. Esto es así desde que el mundo es mundo. La violencia engendra violencia. Y yo que creo en la resistencia no violenta que enseñó Gandhi, que nunca tiró una piedra ni rompió una puerta, entiendo perfectamente que hay una reacción. ¿Cómo no va a haber una reacción? La reacción va a haber, va a existir la reacción. Lo que hay es mucha doble vara. Y ya que están colegas, digo, pues yo también soy periodista, escribo para un diario, noteros de Clarín y de La Nación, invítennos a debatir, porque no nos invitan. Estamos censurados en el Grupo Clarín y en el Grupo La Nación. No nos invitan a debatir desde hace una semana. Permitan que también la gente escuche otras voces, porque es una forma de censura la que están ejerciendo desde el poder mediático, al no permitir que la oposición a este gobierno y los que consideramos que lo que hicieron con Cristina es un golpe judicial, nos podamos manifestar. ¿Le propuso al peronismo la abstención? ¿Le propuso no presentarse en las próximas elecciones? Yo hice mi planteo básicamente desde esta posición. Hay que desenmascarar el carácter ilegítimo del régimen de facto. Y el carácter ilegítimo se desenmascara de una manera muy sencilla. No tienen votos. No tienen votos. Pueden salir diciendo que ganaron. ¿Saben con cuánto ganaron la elección de la Ciudad de Buenos Aires? Con el 30% del 50%.
el 30%, el 50%, el 15% del padrón electoral. Eso hay que ponerlo de manifiesto. Los banca el 20% del padrón electoral. Es un gobierno ilegítimo. Y eso tiene que quedar de manifiesto porque si no van a seguir saqueando la patria. Caputo lo dijo clarísimo. Lo que pasó en el Instituto Juan Domingo Perón es que Caputo quiere vender la propiedad. Se la quiere dar a sus grupos aliados, se la quiere dar al grupo IRSA. Graboy le pone mucho énfasis al tema, pero tiene razón. Usted cuando dice, a ver, ustedes le dice a los grupos hegemónicos, o sea, a los noteros de Clarín, de La Nación, les dice, haciéndolos cargo de ese sector, les dice, nadie les dijo nada, nadie les prohibió que se manifieste cuando tiraban leches en la ruta, ¿no? Bueno, esa es también la hipocresía, ¿no?, de estos grupos. Bueno, además también, por supuesto, de la perversidad de un personaje como Patricia Bullrich, que tanto durante la 125 como después también durante la pandemia, con todas las restricciones sanitarias, legales que existían, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, sí, salía impunemente violando la ley. Perdón, no es que salía y molestaba y decía, digamos, le molestaba al gobierno. No, estaba infringiendo una ley y nadie la reprimió. Error. Esto tiene que ver efectivamente con nuestro exceso de tolerancia frente a estos sectores que con este San Benito de, bueno, esto justamente, somos tolerantes, no vamos a reprimir, pero estaban incumpliendo una ley. Claro, la inacción también, la inacción total de dejar la constitución de los armados y de los espacios del Poder Judicial Nacional vacante, sin nombrar, pero así en los aspectos económicos, aspectos legales, aspectos administrativos, todo un gobierno que no accionaba, no funcionaba. ¿Te acuerdas que Alberto durante la pandemia suspendió el nombramiento de personas? Es decir, fue como un stand-by ahí de gobierno. Y la Suprema Corte de Justicia. Bueno, esta misma corte, achicada, reducida, ¿no? Es la que la mete presa a Cristina. Con jueces nombrados por Macri. Claro, pero Rosenkrantz. Sí, seguro, pero ya de la época de Menem, con la mayoría automática y todo eso, después Néstor Kirchner completa la corte. Y después hay una sucesión de gobiernos que no hicieron absolutamente nada porque la corte funcione perfecta y orgánicamente con el número que tiene que ser. Por eso, pero eso también no es responsabilidad nuestra. Sí. ¿No? Bueno, ahora vemos otro video de lo que decía Sagasti, la senadora por Anabel Mendoza, Fernández, Anabel mendocina. Fernández, también saliendo de esta misma reunión. La idea es empezar a organizar esta resistencia y este pedido de Cristina libre. También va a haber una convocatoria a intendentes, también va a haber una convocatoria exclusiva con los gobernadores y con la CGT. O sea, esto recién empieza y desde el partido el vicepresidente primero y la mesa ejecutiva van a empezar a convocar. Y el miércoles claramente lo que estamos programando es que si Cristina tiene que ir a Comodoro Pi, acompañarla en una marcha multitudinaria con banderas de Argentina. Estaremos todos ahí pacíficamente acompañando a quien creemos que representa la esperanza en la República Argentina. Bueno, un poco más moderada, ¿no? Organizando todo esto y diciendo, bueno, hay que organizarse porque se vienen tiempos duros y hay que organizar la resistencia. Sí, en relación a esta y no convocatoria... abandonar a quien condujo hasta hoy conduce el espacio. Sí. En relación a esta convocatoria, hoy también hubo una convocatoria con sectores... Sí, ahora vamos a hablar con Eduardo Sigal sobre eso. Buenísimo. Sí, en cualquier momento ya entra. Bueno, nosotros participamos así, estuvo Claudio Lozano, estuvo Víctor de Genaro, en esa reunión ahora donde se planificaron las acciones. ¿Cuándo fue? ¿Fue esta mañana? Esta mañana. Claro. Esta mañana. Sí. Así que vamos a tener nuevas de esa reunión.